Bien, bendiciones hermanos. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de este tema, promoviendo la piedad entre la generación más joven, y vamos a empezar con una oración. Nuestro hermano Milton va a quedar con nosotros para dirigirnos. Perfecto, gracias, hermano. Dios, gracias por tu gracia soberana, por tu palabra que es digna de ser estudiada, de ser creída, pero también de ser aplicada en la vida de la iglesia. Gracias, Dios, porque en estos tiempos donde hay escasez de tu palabra, tú nos permites estudiar y compartir con otros las verdades fundamentales de tu gracia. Permite que en esta noche la parte 2 de este estudio sea de bendición y que cada uno de nosotros pueda tener la oportunidad de compartir con otros tu palabra. Bendice al hermano que va a enseñar y a los que vamos a escuchar en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano. Bueno, Ok. vamos a continuar, hermanos, en esta hora con este tema que estamos viendo tan necesario y no menos importante, el cual es promoviendo la piedad entre la generación más joven. En la primera parte de este estudio estuvimos hablando acerca de lo que las ancianas mayores deben enseñar, o la mujer adulta debe enseñar a la mujer más joven. Y esto tiene que ver con respecto a los roles y responsabilidades que tenemos dentro del hogar, en la familia, en el matrimonio, como padres futuros, eh, como esposos o esposas, las hermanas en el futuro. Entonces, es tan importante lo que estamos viendo que ahora vamos a ver el consejo. Ya vimos el consejo para las mujeres jóvenes, hoy vamos a ver el consejo para los hombres jóvenes. ¿Y qué es lo que viene ahora Pablo a decirle a Tito que debe de animar a la iglesia en cuanto a los hombres jóvenes? ¿Cómo deben de ser los hombres jóvenes? Dice Pablo, exhorta a sí mismo, o sea, así como ya hubo una exhortación dirigida a las mujeres jóvenes, de la misma manera, el estándar no es menos para los hombres jóvenes. Aquí nuevamente vemos la palabra a sí mismo. Esto muestra que al igual que el caso de las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes están sujetos a un alto estándar de conducta. La palabra exhorta refleja el discipulado en acción. Quiero decirles algo referente al discipulado. Nosotros creemos que el discipulado es reproducir un salón de clases bíblico. Eso es un error. Ciertamente el estudio bíblico, teológico, sistemático, tiene que ver como parte del discipulado, pero el discipulado no es solamente reproducir un salón de clases bíblicas. El discipulado es compartir vida, es modelar vida. Entonces, aquí, mis amados hermanos, estamos viendo claramente la importancia de enseñar, animar a los creyentes, en este caso a los hombres jóvenes, la vida de piedad. Habla de la necesidad de poner en acción el discipulado en nuestras iglesias, en nuestros hogares. El discipulado donde les estamos enseñando tanto teología, tanto convicciones bíblicas, pero les estamos enseñando también, hermanos, al final cómo llegar a aplicar la verdad. Las iglesias están llenas de consumidores del conocimiento bíblico, pero no hacedores de la palabra. Tenemos gente que está llena de conocimiento, pero poco está viviendo la palabra. ¿Cuál es el propósito entonces de conocer tanto de la palabra? Quiero enseñarles un principio de vida. A veces nosotros pensamos que una persona que tiene tanto conocimiento bíblico es una persona que ha realmente aprendido, pero yo quiero enseñarle el siguiente principio. El aprendizaje no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Por favor, grábese este principio. El aprendizaje no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito de estudiar la palabra es que esa verdad que tú conoces y que tienes en tu mente llegue a ser tu forma de vida.
Por eso el discipulado es no solo conocer la verdad de Dios, sino aprender a vivir la palabra de Dios. Y esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento lo tiene cualquiera, pero sabiduría tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento a la vida diaria. Exhorta asimismo a los jóvenes. O sea, diferentes comentaristas tienen opiniones con respecto al rango exacto de la palabra joven. La palabra griega que se usa para joven aquí es neos. La definición que aparece más apropiada es que los jóvenes son aquellos que están aprendiendo, son aquellos jóvenes que están en una edad en la cual son maleables, o otra palabra similar es que son influenciables, ¿verdad? Personas, hombres que todavía no son completamente maduros en Cristo, que necesitan desarrollar carácter. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver señales de los adolescentes con problemas actualmente. Ahora, quiero aclarar algo para los hermanos que están en sus materiales. Es muy posible que esta información no esté en su material. Así que usted puede quizás tomarle alguna foto si usted gusta, porque esto es algo que yo quise poner adicional. Si está en sus materiales, gloria al Señor, pero si no está, por favor, quiero que usted vea que cuando hablamos de los hombres jóvenes, estamos hablando de adolescentes. O sea, como dice la palabra, adolecen. O sea, tienen problemas. O sea, todavía no tienen un carácter formado. Están en un proceso de formación. Y nuestra tarea como adultos no es que ellos lleguen a tener un título universitario, aunque ciertamente queremos todo eso para nuestros hijos. Nuestra tarea es que ellos lleguen a desarrollar carácter para el futuro, para que sean hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero, ¿cuáles son los problemas que tienen nuestros adolescentes en la actualidad? Tienen alejamiento emocional, hermano. Emocionalmente, la vida espiritual de ellos es basada en las emociones. Cuando sus emociones están bien espiritualmente. Cuando sus emociones están mal, ellos están mal. Evitan las actividades familiares. Usted mira que los jóvenes hoy en día casi no les gusta involucrarse en actividades familiares. Guardan secretos, son muy secretos en ciertas cosas, hermano. Ellos le cuentan sus intimidades a las personas equivocadas, pero no a los padres. Y hay una razón para eso. Se cierran en su cuarto, evitan el contacto con la familia. Esto lo estamos viendo, hermano. Discuten o usan palabras abusivas. O sea, se enfurecen rápidamente, hermano. Sienten como que todo les está atacando. Se quejan de lo que les provee su familia. Se quejan de la ropa, del auto, del dinero. Hay hijos que no son conscientes del costo de la vida, hermano. Y se quejan hasta de la comida que tienen. Ya estamos cansados, que siempre es lo mismo, que nunca podemos esto, que otros tienen esto, que fulano tiene esto, que aquí, que lo otro. No son conscientes de la vida, hermano. Ellos piensan que ganar el dinero es ir a un árbol y arrancar las hojas. No, tienen dificultades escolares, tienen bajas calificaciones, interrumpen la clase y desafían la autoridad constantemente, faltan a clases habitualmente, mienten acerca de las tareas. Usted les está preguntando y hasta que ya el maestro le manda a usted un, un aviso, usted se da cuenta de que su hijo está casi perdiendo todas las materias en la escuela. Son indiferentes con los eventos escolares. En cuanto a amistades, ¿cómo son las amistades de ellos? Son negativas. Guardan secretos en cuanto a llamadas telefónicas, se involucran con amigos mayores que ellos. Ojo con esto, en las redes sociales, hermano, a veces los jóvenes están hablando y cuando usted le pregunta, ¿y quién es esa persona? No conocen, pero ni la foto de esa persona, pero le han contado toda la vida a esa persona y no saben si el que está detrás de ese teléfono escribiéndole es un desalmado, es un abusador, es un alguien que rapta, no se sabe, hermano, pero ellos están abriendo su alma y su corazón con personas que se hacen pasar como adolescentes, pero son hombres o mujeres con intenciones erradas.
defienden de manera exagerada a sus amigos. Ellos a morir defienden a sus amigos. Y las actitudes que también hacen. Dejan de invitar a sus amigos a la casa porque no quieren que vean cómo ellos, cuál es el entorno familiar de ellos. Critican a los adolescentes responsables. Para ellos, un adolescente responsable no es alguien influyente. Ponen a prueba los límites. ¿Cómo? Exigen libertad absoluta, así como también exigen confianza absoluta, ¿verdad? Una vez estaba yo con un joven que tenía problemas y la mamá no hallaba cómo controlar porque era una mujer sola criando a ese muchacho. Y me dice, pastor, vaya a hablar con mi hijo porque yo ya no sé qué hacer. Y cuando llego yo donde el muchacho, le pregunto que qué es lo que está pasando. Y el muchacho me dice que, pastor, a mí lo que me enoja es que mi mamá no confía en mí. Y yo le hice ver con la palabra que nosotros no deberíamos de confiar ni en nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque el primer enemigo, el enemigo más aférrimo que tenemos los creyentes, es nuestra naturaleza pecaminosa y esa la tienen los jóvenes también. Pero ellos exigen confianza absoluta, exigen libertad absoluta para hacer lo malo. Quieren tener libertad para hacer lo malo, pero quieren ser dependientes para no hacer lo que les corresponde hacer en cuanto a responsabilidad. Evaden ciertas actividades, ignoran los horarios de llegada a casa, se salen a escondidas en la noche, se rehúsan a ir a la iglesia y los padres dicen, ay no, es que no hay que obligarlos. Y es tremendo cómo un niño de 8 años manipula a los padres. Hoy parece ser que los padres, los roles se han invertido, el papá es el niño, porque él es el que decide. Y es algo tremendo esto que estamos viendo, hermano. Que los padres hoy en día, el niño, y les pregunto a usted, ¿y su hijo? Ah, se quedó en casa porque no quería venir. Y usted sabe, pastor, que no hay que obligarlo. Mm, interesante, interesante. Y vamos a ver más cosas. Sus síntomas físicos, duermen o comen en exceso. Es posible síntomas de depresión. Hay jovencitos, hermanos, jovencitas, adolescentes que son capaces de dormir hasta las 2 de la tarde, hermano, ¿verdad? Y usted los ve siempre, hermanos, incluso aquí en los Estados Unidos, algo que es bien común, hermano, es que nuestros jóvenes en pijama van a la escuela, a la high school, ¿verdad? Porque, hermanos, no hay disciplina, pierden peso y esto es posible de una anorexia. ¿Por qué? Porque el modelo que ellos tienen es lo que ven en la televisión, sobre todo con esta cultura coreana, donde todas las niñas son bien delgaditas y los niños son como muñequitos, como los de las películas de Ken, la Barbie y la Ken. Y ellos tienen esos prototipos y ellos no tienen identidad propia, ellos quieren ser como ese que sale ahí. Comen en exceso y no suben de peso. Un posible síntoma de bulimia también. Y algunos es todo lo contrario. Están pálidos, se enferman con frecuencia. Usted ve que siempre están con gripe, siempre están vomitando, siempre tienen mareo, siempre tienen migraña. Y estos son posibles síntomas de drogadicción. Hay que tener mucho cuidado. Marcas de látigo o quemaduras en la piel, síntomas profundos de dolor interno. Tienen cambios en la apariencia física, descuidan la higiene personal, casi no les gusta bañarse, incluso los dientes, hermano, no se lavan los dientes, son excesivamente descuidados, pierden interés en su apariencia personal, usan peinados raros, yo ya no sé si es la cabeza o es el hongo, no lo sé. Se visten imitando a los integrantes de banda de música o de secta o a los BTS o a los de este programa. Eh, pero Proverbio 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. Eso es lo que la Biblia dice en la traducción lenguaje actual de este mismo Proverbio 17:25. Para los adolescentes, en 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor.
para el Padre. En Deuteronomio 6, 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es un anexo que quise hacer, hermano. Creo que es muy importante entender cuál es el contexto de la juventud actual, la condición espiritual en la que se encuentran en estas áreas que hemos visto. Entonces, tomando en cuenta ese panorama, ahora tiene sentido lo que Pablo le dice a Tito: exhórtalos a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra prudentes ha sido aplicada a cada uno de los grupos hasta el momento. Vea que se le dice a las mujeres jóvenes, se le dice a las mujeres ancianas también. Prudentes significa sensato. Esto habla de las decisiones que tomamos. Lamentablemente, muchas de las decisiones que están tomando nuestros jóvenes no son sabias, no son basadas en la sabiduría de Dios, no son basadas a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu, de la guía del Espíritu Santo, sino que las decisiones de nuestros jóvenes hoy en día son basadas al contexto de vida en el que estamos, al mundo, a las ideas y patrones de conducta que el molde de este mundo nos enseña. Pero muy pocos están tomando decisiones basadas en la palabra de Dios. Una vez mi hija y mi hijo me hicieron la pregunta: papi, ¿por qué los cristianos no participamos de estas cosas? Normalmente aquí en los Estados Unidos, cuando los jóvenes se gradúan, hay una fiesta del prom y es una fiesta total, hermano. Y me preguntaron: papi, ¿qué dirías si nosotros te pedimos que queremos ir a la fiesta? Entonces yo les dije: hijos, se los voy a poner así la respuesta. Lo primero que ustedes deben de preguntarse es si esa decisión agrada a Dios. Si esa decisión agrada a Dios o no agrada a Dios. Entonces ustedes elijan a quién quieren agradar, o a Dios o al mundo. Y me dijo mi hijo y me dijo mi hija: entonces, papi, ya tenemos la respuesta. Y ellos evitaron de ir a esa fiesta. Lo que yo les estaba enseñando a ellos es a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios, basadas en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos en los padres creyentes hoy en día, hermano? No solo no le enseñan a sus hijos a tomar decisiones basadas en los principios bíblicos, sino que incluso los alientan y son partícipes de sus hijos en decisiones no sabias. Y esto es un problema serio. Dice: exhorta no solo que sean prudentes, sino que se presenten en todo como ejemplo de buenas obras. En todo significa sin excepción alguna. Al estar siempre en exhibición, los jóvenes deben ser ejemplos en buenas obras. El mundo sabe quién pertenece al Señor y busca evidencia del Señor en nosotros. Los incrédulos están muy en sintonía con los fracasos de los creyentes. Quiero que por favor busque Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice Mateo 5, 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tipo de vida miran las personas que no conocen a Dios de nosotros? ¿Qué es lo que observan los incrédulos? Los incrédulos siempre están observando al creyente. Están observando o los fracasos o las buenas obras. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que ser diferente no es malo. Nuestros hijos, al ser creyentes, ellos se sienten excluidos. ¿Por qué? Porque no participan de las cosas del mundo. En cierto momento los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué el mundo os aborrece?
¿Por qué el mundo nos aborrece, maestro? Y Jesús les dice, porque aunque estamos en el mundo, ustedes no son del mundo. Debemos enseñarle a nuestros hijos que ser diferente no es malo, que ser diferente es un distintivo de aquellos que vivimos en la voluntad del Señor y no conforme al mundo. Que no debemos pretender ser como el mundo, sino ser como Dios. Que en lugar de hacer los fracasos que el mundo hace, mejor vean las buenas obras, la luz del Evangelio en nuestra vida. Y esto es muy interesante. Usted puede continuar leyendo los versículos a continuación. La palabra ejemplo, que sea en ejemplo, es la palabra griega tupos. Se usa para una impresión hecha por un sello. O sea, el sello se colocaría sobre un objeto de madera o de metal y se golpearía con un martillo para dejar una marca. La misma impresión idéntica se haría cada vez que el sello fuera usado. Esto es lo que Cristo quiere de la vida de los jóvenes. El misterio de la piedad es Cristo en nosotros. Cuando Cristo vive a través de nosotros, Él es el sello que deja una buena impresión donde quiera que vayamos. Yo quiero que usted observe a los jóvenes, observe a sus hijos. En ellos está la gracia del Señor. ¿Está Cristo siendo reflejado? La vida de Cristo debe de llegar a ser la vida de nosotros como creyentes. ¿Estamos normalizando el pecado o estamos viendo el pecado como lo que es? Gálatas 2:20, mire lo que dice Gálatas 2:20. Estamos hablando de Cristo en nosotros. Ellos deben de ver en nuestra vida algo diferente. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Donde quiera que vaya, nuestro sello debe de ser Cristo en nosotros, la piedad de Cristo, el carácter de Cristo. Y le tengo una noticia, hermano adulto, hermana adulto, usted es el responsable de enseñar y modelar esa piedad para que sus hijos también sean partícipes de esa piedad. La pregunta es, ¿qué estamos modelando a nuestros hijos? Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos también la importancia de la piedad, aún cuando ellos son jóvenes, son adolescentes. Que la piedad es un distintivo de todo creyente ante los ojos de aquellos que nos observan. Exhorta a que permanezcan en la enseñanza mostrando integridad. Una de las cosas más dolorosas en el contexto de la iglesia son nuestros jóvenes sin conocimiento de la palabra. Y yo entiendo que los jóvenes aprenden diferente a los adultos en el sentido de que ellos necesitan ser motivados, necesitan ser animados. Incluso hemos tratado en las iglesias hacer todo tipo de métodos y estrategias para tener ocupados a nuestros jóvenes, pero hemos entretenido a nuestros jóvenes, pero no les hemos enseñado doctrina a nuestros jóvenes. Y ese es el problema, que cuando están pequeños crecen entendiendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero cuando llegan al colegio, cuando llegan a la universidad, encuentran a un maestro que les pregunta, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que Dios existe? ¿Por qué crees que la palabra es inspirada por Dios? ¿Cómo tú me demuestras que Dios existe? ¿Quién es la norma de vida? ¿Quién establece la moral? ¿Quién predica la verdad? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Cómo tú demuestras que el Dios que tú predicas es el verdadero Dios y no el Dios de los musulmanes? Entonces, cuando ya llegan al mundo y les preguntan por qué, ellos no pueden defender la fe. ¿Sabe por qué? Porque tienen un padre y tienen una mamá que nunca se interesaron por la palabra. De hecho, hermano, hoy en día hay jóvenes que saben más Biblia que sus padres.
Los jóvenes deberían saber lo que la Biblia dice, pero deberían creerlo y no moverse de ella, deberían de tener convicciones. Nosotros no estamos llamados a entretener a los jóvenes. Tú puedes hacer una actividad donde haya entretenimiento y no hay nada malo en eso, pero ¿quién está enseñando doctrina a nuestros jóvenes? De hecho, ¿sabías tú que tú puedes enseñarles Romanos a los jóvenes también? Puedes enseñarles el libro de Daniel. Puedes enseñarles el caso de Daniel, cómo este joven se mantuvo fuera de las esferas de lo que querían formar en él, estando en una cultura pagana, donde quisieron influenciarlo para que él dejara de ser el joven que Dios quería que fuera. Querían moverlo de sus convicciones y eso es lo que Satanás quiere hacer con los jóvenes. Tito 2:7 exhorta a que permanezcan en la enseñanza mostrando seriedad. Esto no significa que los jóvenes no deben de tener humor, pero sí significa que deben conducirse con seriedad, imponiendo respeto y siendo dignos de admiración. En el peor de los casos, el respeto que muestran los jóvenes hoy en día cuando usted le dice que hay que estudiar la palabra es aburrimiento. Llegan a la iglesia, se sientan en la silla como que están en la cama, como que están en la casa, hasta suben los pies. La enseñanza les parece extremadamente aburrida, no hay seriedad en ello, no tienen actitud correcta, no hay respeto a Dios. ¿Y saben por qué no hay respeto a Dios? Porque nunca formaron esto en ellos. No hubo alguien adulto que enseñara estas cosas. ¿Cuál debe de ser la actitud de nosotros ante Dios y la actitud a su palabra? Voy a poner un ejemplo. Quiero que vaya a Primera Tesalonicenses para que vean la actitud de estos creyentes hacia la palabra. Cuando Pablo llegó a predicarles la palabra en el capítulo 2, en el versículo 13 de Primera Tesalonicenses, Pablo dijo lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios estos hermanos de Tesalónica? Como lo que es. ¿Y cómo es la palabra? Como lo que es la palabra de Dios. No la recibieron como, ay, ahí está Pablo otra vez enseñando, sino que la recibieron como la palabra de Dios. Cuando la palabra es recibida con fe y con una actitud de seriedad y respeto, la palabra puede entonces hacer el efecto transformador en la vida de todo joven, de todo creyente. Esa fue la razón por la cual los creyentes a los cuales el escritor de los Hebreos escribe, el escritor les dice, no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra, pero no iba acompañada de fe. No tenían ni la actitud, ¿verdad? Para confiar verdaderamente en la palabra de Dios, para recibirla como lo que es. Y esa es la razón por la cual nuestros jóvenes están, hermanos, domingo a domingo en clases bíblicas y los ponemos a dibujar y los ponemos a hacer actividades y los entretenemos. Pero ¿quién les está enseñando doctrina? ¿Quién les está enseñando a defender la fe? ¿Quién les está enseñando defensa de la fe? ¿Quién les está enseñando convicciones bíblicas? Nadie. ¿Cuándo fue la última vez que usted en su casa agarró la Biblia y comenzó a enseñarles a ellos las verdades de la justificación, la glorificación, la santificación? ¿Cuándo usted agarró a sus hijos y comenzó a enseñarles los tres tiempos de la salvación? ¿Cuándo sus hijos están participando con usted en los estudios del Instituto Bíblico? ¿Cuándo? Esa es la razón porque los padres hoy en día están solamente consumiendo, pero no están trasladando esas verdades a sus hijos. De hecho, en el pueblo del Señor, la generación que más conoció a Dios y la última generación fue la generación de Josué. ¿Y saben por qué? Porque Josué fue un hombre líder. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabía la responsabilidad que tenía de transmitir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios a su hogar. Pero la razón es, hermanos, de lo que vemos ahora es el resultado de la poca seriedad de los adultos, actitud que también tienen los jóvenes hacia la palabra. Si la palabra para ti no es importante,
como adulto, mucho menos la palabra va a ser importante para tus hijos. Exhorta a que sean, dice, de palabra sana y reprochable. Palabra sana significa tener intercambios verbales saludables. Nuevamente, ¿cómo son las conversaciones de nuestros hijos jóvenes? Nuestras conversaciones deberían edificar a los demás, no destruirlos. La palabra irreprochable está hablando de una palabra pura, impecable. Mire lo que dice Colosenses 4, versículo 6. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Observe usted cómo se expresan sus hijos, cómo son las conversaciones de sus hijos. Siempre tienen que ver con contenidos sexuales, siempre tienen que ver con palabras obscenas, siempre tienen que ver con temas que no edifican. ¿Será que nuestros hijos tienen palabras con la gracia del Señor? ¿Será que nuestros hijos saben responder a las interrogantes y preguntas que demandan una respuesta honesta de la verdad de Dios? ¿Qué tanto conocen ellos de Dios, de la palabra de Dios? Esto es muy importante. Versículo 8, parte D, exhorta a que tengan un lenguaje puro, de modo, dice, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea que los hombres jóvenes deben tener un habla sana para que las personas que se oponen al cristianismo sean silenciadas. Piensa por un momento, si nosotros predicamos la gracia, pero no modelamos la gracia, ¿qué dirían las personas de eso? ¿Qué concepto tendrían entonces de la gracia de Dios? ¿Qué concepto tendrían de la palabra de Dios? En Filipenses, capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Deberíamos ser dependientes de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso es lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipo. Deberíamos vivir de una manera en la cual no tengan nada malo que decir de nosotros. Sencillo. Que vean que somos hijos de Dios. Nuevamente, parece que pensamos que predicar la gracia es bajar el estándar de vida. No, la gracia no es licencia para pecar. Tito 2:12 dice que la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir para el Señor. La gracia es tu maestro para la piedad. Y cuando tú vives una vida de piedad y tus palabras, tu manera de expresarte es con gracia, es con la verdad de Dios, las personas que se oponen al cristianismo serán silenciados. Pero si tú no vives, si tú predicas una verdad, pero no vives la piedad, créame que tendrán mucho material de qué hablar las personas. Terminando, hablemos de la piedad en la fuerza laboral. Y rápidamente vamos a ver ahora que Pablo no solamente nos habla cómo debemos de ser los adultos con respecto a la piedad, los jóvenes con respecto a la piedad, sino que también un aspecto que poco se habla es cómo debemos comportarnos siendo trabajadores en cada uno de los lugares donde nosotros nos ganamos el pan diario. Dios quiere que también seamos trabajadores piadosos. Rápidamente, por favor, vaya conmigo. En el versículo 9 al 10 habla de promover la piedad en la fuerza laboral. Número 1, esclavos, trabajadores. Nuevamente, vamos a leer el versículo 9 y 10 de Tito 2. Dice lo siguiente: exhorta a los siervos, la palabra siervos aquí es esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, en este tiempo estaba todavía visible lo que era la esclavitud. Y en ningún momento el cristianismo vino a decirle al esclavo, ¿sabe qué? Rebélate. Más bien,
en la condición de esclavo, ellos debían mostrarse fieles. Las iglesias del primer siglo estaban llenas de esclavos. Eso es el caso de las iglesias de Corinto. Y por eso es que tomaban la cena del Señor indignamente, porque habían esclavos y estaban los dueños de los esclavos. Y lo que sucedía es que los dueños de los esclavos se iban antes, dejaban a sus esclavos terminando las tareas del campo. Ellos se iban a las reuniones ágape, comían, bebían, se emborrachaban y cuando los esclavos llegaban ya no había alimento para ellos. Y Pablo les dice, ustedes están tomando la cena del Señor indignamente porque ustedes no están discerniendo cuál es el propósito de la cena del Señor. El propósito no es satisfacer nuestros deseos carnales. El propósito es recordar el sacrificio de Cristo. Entonces, la esclavitud era algo que era ah, parte de la vida de ese tiempo. Las iglesias estaban llenas de esclavos. Los esclavos se identificaban fácilmente con el cristianismo porque el cristianismo ofrecía libertad espiritual sin tener ellos libertad física. Ellos sabían que aunque no eran libres físicamente, eran libres espiritualmente. Y lo que más anhela un esclavo es la libertad. En la iglesia los esclavos eran importantes y aceptados. En la iglesia era totalmente posible para un esclavo convertirse en un anciano o diácono. Esta oportunidad de servir dio esperanza para muchos y significado en una población oprimida. O sea que el evangelio, hermano, vino a animar la vida de los esclavos. Con tanta gente de una clase social baja en las iglesias y con la esclavitud, a unos 1800 años de la abolición, ¿cómo debían entonces comportarse los esclavos? ¿Será que ellos ahora, porque son salvos, debían de rebelarse contra sus amos? Porque como eran libres espiritualmente, también debían de serlo físicamente. ¿Qué es lo que Pablo entonces les aconseja? Aunque la esclavitud ya no es un problema de vanguardia en nuestro mundo, muchos creyentes se encuentran como trabajadores en lugar de propietarios o jefes. ¿Cómo debe entonces el trabajador creyente vivir y trabajar? Los principios para los esclavos son válidos para el empleado creyente de la actualidad. El versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. La palabra traducida, que se sujeten, es supotazo. En Tito 2:5 discutimos cómo esta palabra significa colocarse o ponerse debajo voluntariamente. Lo mismo debe de ser con los siervos. Podemos transferir este mandato a nosotros mismos como empleados en el lugar donde nosotros trabajamos. Deberíamos someternos a las autoridades en nuestro trabajo voluntariamente. Esto conlleva obediencia. El trabajador creyente debe de estar comprometido con el éxito de su gerente. Esta actitud rápidamente distingue al creyente. Al eliminar la tensión habitual entre la gerencia y el empleado, un trabajador creyente se convierte en un aire fresco para su gerente. Hermanos, rápidamente nuestros jefes en los lugares de trabajo saben cómo nosotros somos, si somos creyentes o no, en la manera como nosotros desempeñamos nuestro trabajo. Una de las cosas más difíciles hoy en día en la fuerza laboral es encontrar gente responsable, gente obediente, gente que haga las cosas con excelencia. Y eso debe de ser la actitud de un creyente dentro de su lugar de trabajo. No solo debe de haber obediencia, debe de haber fidelidad, debe de haber productividad. Se debe distinguir un creyente en el lugar donde está la fuerza laboral. Sin embargo, es importante notar que como empleado, si se te pide hacer algo que no es bíblico, debes rechazarlo. Hermanos, la obediencia de los empleados hoy en día ha llegado a ser tal que hay muchos creyentes que están dispuestos a cambiar los principios eternos por los principios humanos. La obediencia de un empleado, hermanos, no debe de ser efectiva cuando en el trabajo se te pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí tú tienes que decidir a quién servir. A veces nosotros como empleados ponemos a evaluar nuestra necesidad con la voluntad de Dios. Y muchas veces terminamos haciendo lo que nuestra necesidad quiere y no lo que Dios quiere. Comenzamos a comprometer lo eterno por lo perecedero. Comenzamos a dejar de congregarnos porque tenemos que trabajar.
porque tenemos que ganar. Y los creyentes nunca tienen tiempo para Dios porque son tan sumisos a sus trabajos y sus empleadores, pero no son sumisos a la voluntad de Dios. Y eso es un ejemplo clave de cómo muchas veces, hermano, somos esclavos de nuestro trabajo, pero no esclavos de Cristo, como Pablo dijo, siervo de Jesucristo, dulo de Jesucristo, siervo, esclavo de Jesucristo. Queremos agradar a nuestros amos terrenales, pero no queremos agradar a Dios. De hecho, hermano, no estamos de acuerdo con los musulmanes, pero es digno de admirar en ellos que estén en el lugar donde estén, pueden estar en su trabajo, pero si ellos tienen que orar, ellos dejan lo que tienen que hacer porque tienen que cumplir con lo que su religión les enseña. Pero los creyentes dejan todos los principios bíblicos para agradar a su fuerza laboral. Así que no estamos hablando de que tú seas obediente al punto de ir en contra de Dios. Estamos diciendo que tú seas obediente en la voluntad de Dios con respecto a tu actitud y obediencia en lo que entra, en lo que es digno, en lo que es justo y lo que es según la voluntad de Dios. En el momento en que Pablo escribió esta carta a Tito, los esclavos creyentes podían ser asesinados por insubordinación. Eso por sí solo hacía que esta enseñanza fuera muy apropiada y fuera práctica. En el versículo 9 exhorta a los siervos a que agraden en todo, o sea, los esclavos creyentes debían hacer las cosas que complacieran a su dueño, no debían hablar a sus espaldas. Esto es muy aplicable en la buena actitud que todos los trabajadores creyentes deberían reflejar. A veces los creyentes cometen el error que cuando no les gusta algo en el trabajo, comienzan a hablarlo con los demás trabajadores, hablan del jefe, hablan de que esto aquí, hablan de lo otro. Si usted como creyente hay algo que no le gusta en su trabajo, usted debe de ir a las personas indicadas en su trabajo. No debe de ser partícipe de la murmuración, del chisme o del enojo descontrolado. Usted debe de actuar siempre con madurez y por principio bíblico. Cada vez que usted tenga un problema en la fuerza laboral, usted debe de tratar esos problemas con sus personas que están arriba de usted para supervisarlo. Debe de respetar el liderazgo que tiene enfrente de usted. Exhorta a los siervos que no sean respondones. En el griego es antilegeo, de anti, significando en contra y lego hablar. O sea, no que usted como creyente no esté hablando en contra de su empleador. Vuelvo y repito, si hay algo que no le gusta de su trabajo o de su empleador, háblelo con su empleador frente a frente. Háblelo con responsabilidad, con educación, con tranquilidad. Manifieste lo que no le gusta. Y si usted mira que su trabajo ya no es un lugar sano para usted continuar, usted lo que debería de hacer es irse con todo respeto y buscar un trabajo que usted considere sea digno, pero no tener actitudes que van en contra de la ética cristiana. Un esclavo creyente no debía hablar negativamente con su amo. Los esclavos debían mantener una actitud de sumisión sin importar cuál cruel pudiera ser su amo, obedeciendo voluntariamente a sus mandatos. Una vez estaba una persona que trabajaba conmigo en el área de la cocina y me estaba manifestando la amargura que tiene por estar trabajando en lo que está haciendo. Y me dice, ya no soy feliz, ya no soy feliz. Otras personas aquí no hacen lo que yo hago. Yo estoy extremadamente enojada. Y yo le digo, tú no debes de ver tu trabajo desde la perspectiva de lo que otros hagan. Tu trabajo habla de quién tú eres. Cuando tú haces un trabajo de excelencia, tus jefes pueden ver la excelencia que hay en ti. Tú no hagas las cosas porque otros lo hacen o no dejes de hacer las cosas porque otros no quieren hacer lo que tú haces. Tú ser responsable con tus obras, tú ser responsable con tus atribuciones. Eso habla bien de ti como creyente y como trabajador. Para el trabajador creyente de hoy a menudo le es difícil no ser argumentativo. Muchos creyentes están quejándose abiertamente de sus jefes y de su trabajo. Cuando un jefe encuentra algo malo, es natural defenderse o culpar a otro. Este mandato prohíbe esa respuesta. El creyente no debe discutir con el jefe, sino simplemente someterse a la corrupción, incluso
cuando no sea merecida. No defraudando, defraudar es robar. Los esclavos eran conocidos por ser ladrones. El robo es un problema enorme en los negocios hoy, pero el robo es obviamente inconsistente con lo que somos en Cristo. ¿De qué manera los creyentes hoy roban en el aspecto laboral? Roban el tiempo, no marcan el tiempo correcto. Si trabajan en cocina, se traen implementos de la cocina para el hogar. Si trabajan en limpieza, se traen implementos de la limpieza para el hogar. Siempre están tomando lo que no les pertenece. Si usted trabaja en una cocina, usted debe de preguntar siempre a su jefe, ¿puedo llevar estos alimentos o no es permitido? Pero no tomar decisiones sin antes haber pedido aquello por lo cual usted está tomando mano, sino mostrándose fieles en todo. La palabra fieles aquí podría traducirse fielmente. El esclavo creyente debía ser conocido por ser confiable. Al final, un creyente que muestra piedad llega a ser el empleado de confianza de sus jefes. Debido a esta misma cualidad, vemos el caso de José, cómo José subió de la cárcel al palacio. ¿Y por qué? Porque podían ver en José, a pesar de haber sido esclavo en Egipto, podían ver su fidelidad a Dios y su fidelidad en el aspecto laboral. El creyente en Cristo debe de ser el empleado más confiable en el trabajo. Un empleado confiable puede incluso guiar a su jefe al Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un creyente no debe de ser ejemplo solo en palabra, sino también en conducta. Y qué mejor tener una conducta que produzca confiabilidad de parte de tu jefe a tu persona. Debe ser honesto, fiel a nuestra propia palabra. Es un tremendo testimonio para el Señor y el Evangelio de Jesucristo. Para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si yo predico la piedad, pero no vivo la piedad, lo que voy a tener es gente hablando mal de la gracia y de la doctrina que predicamos. Pero cuando yo modelo la piedad, la gente va a glorificar al Señor. La gente que vive la palabra adorna la doctrina, adorna la verdad, adorna a Cristo. Es como que fuera un trofeo de la gracia, algo que Dios transforma de algo indigno y lo hace algo que es un ejemplo, todo por su gracia. La buena conducta de un trabajador creyente adorna la doctrina que él o ella proclama ser verdadera. Por otro lado, las palabras de un creyente que no es confiable son vacías. ¿Cómo usted puede decirle a una persona que el evangelio no solamente salva, sino también transforma cuando usted no está viviendo una vida de piedad? Cuando usted está siendo un mal ejemplo de vida para otros. Cuando usted no respeta los principios de la familia y de la vida cristiana o de la vida piadosa que Dios demanda en su palabra. Esto es importante. La palabra de Dios se hace más bella y atractiva cuando se vive en la vida del creyente que depende de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, en Colosenses 3, 23 al 25, que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, no a los hombres, porque el Señor recibí la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú trabajas para bienestar de tu esposa, cuando tu esposa trabaja para bienestar de tu esposo, de tus hijos, cuando nosotros trabajamos para el bienestar de la compañía que nos contrata, todo lo que hagamos, hagámoslo como que fuera para el Señor. Al final, si no somos recompensados en la tierra, el Señor recompensará tu fidelidad en modelar la gracia, la vida de piedad. Aunque más a menudo llamamos a Jesús nuestro Salvador, aunque más a menudo llamamos a Jesús nuestro Salvador, Dios es también nuestro Salvador. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo luego cambió de tema de ancianos, ancianas, mujeres, jóvenes, hombres jóvenes y esclavos a información más general sobre el Evangelio y la forma en que trabaja en la vida de los creyentes saludables. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado esta sección
que ha sido extensa, pero muy necesaria, que tiene que ver con la vida de piedad en los adultos, en las mujeres adultas, hombres adultos, en las mujeres jóvenes, en los hombres jóvenes, pero también en los siervos, en los trabajadores. Necesitamos también modelar la piedad. Es fácil ser piadoso en el contexto de la iglesia local, dentro de las cuatro paredes, pero ¿qué es la familia? ¿Y qué en tu trabajo? ¿Y qué con tus vecinos? ¿No es importante la vida de piedad? Claro que sí. Cuando tú modelas la piedad, adornas la doctrina de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por este tiempo que hemos tenido como hijos tuyos para aprender estas verdades que también, Señor, transforman, Señor, nuestra forma de vivir y de ver la vida. Te pido, Señor, que esta palabra no solamente haya sido un conocimiento más, sino también impacte nuestra vida, transforme nuestra vida, para que el conocimiento aprendido llegue a ser nuestra forma de vivir la vida piadosa en Cristo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.